Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de crecimiento y desarrollo. Yo soy la doctora María Antonia Ferrer, médico pediatra, especialista en nutrición, y estaré con ustedes en la clase de nutrición normal. Comenzaremos con hablar de conceptos básicos de nutrición. La nutrición es uno de los procesos más importantes en la vida del ser humano, porque de ellos depende el crecimiento, si es en etapa de los niños, mantener la salud en caso de adultos y niños, y su deficiencia traerá graves consecuencias como es la de nutrición. Entonces, nutrición es un proceso involuntario, a través del cual el organismo es capaz de separar, absorber y utilizar los nutrientes que forman parte de los alimentos, incorporándolos como elementos estructurales de reserva y eliminando productos de desecho. La nutrición tiene varios tiempos: cuando ingerimos el alimento, la absorción, el metabolismo y la eliminación de desechos. Alimentación es un proceso voluntario donde nosotros escogemos qué vamos a comer, cómo vamos a preparar esos alimentos y la manera de cómo lo vamos a hacer, según nuestro apetito, hábitos, disponibilidad, costos y en otras ocasiones también el aspecto cultural. Hay gente que se reúne para comentar algunas cosas, tenemos que evitar en algunos casos no chocar con la cultura popular. Por ejemplo, en la India no se come carne, hay que respetar eso. Y la finalidad de la alimentación es aportar energía, nutrientes, agua, electrolitos necesarios para toda la regulación homeostática del organismo. ¿Qué es alimento? Son compuestos de origen natural que contienen nutrientes y la calidad de excitar los órganos de los sentidos: vista, olfato, gusto y el apetito. Esto se llama capacidad organoléptica de los sentidos. Eso tiene muchísima importancia a la hora de presentar un plato, sobre todo en niños en edad preescolar. La combinación de colores es importante a la hora de comer. Ese es el éxito de todos los restaurantes, que presentan la comida espectacularmente bella. Si nosotros clasificamos los alimentos, lo vamos a clasificar según su origen, según su función y según la composición de nutrientes. Según su origen pueden ser animal, vegetal y mineral, y según función lo que ellos hacen en nuestro organismo: reguladores, energéticos, plásticos. Y vamos a ver luego la composición de nutrientes y vamos a ver cómo se han clasificado a nivel internacional. Hay pirámides. En Venezuela tenemos el trompo de la alimentación, que veremos posteriormente. Entonces, nutrientes son todas las sustancias que están presentes en los alimentos y van a ser necesarios para el crecimiento, mantenimiento del organismo y el buen funcionamiento de órganos y tejidos. Y es bien importante que nosotros sepamos que para mantener la vida debemos estar siempre bien nutridos. Su déficit o carencia produce enfermedades o muerte, sea desnutrición o alguna carencia importante de alguno de los micronutrientes. Vamos a clasificarlos en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas, y los micronutrientes son todas las vitaminas y minerales, que vamos a ver posteriormente. ¿Qué hablamos de qué es el valor biológico de las proteínas? El valor biológico de las proteínas depende de la capacidad de proporcionar todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes para satisfacer los requerimientos del crecimiento y mantenimiento del individuo. Cuando hablamos de mayor valor biológico, que de hecho les digo que son las proteínas de origen animal las que tienen mayor valor biológico, contienen todos los aminoácidos esenciales que nosotros no producimos, es capacidad de proveer mayor crecimiento. Las de menor valor biológico no contienen todos los aminoácidos esenciales, menor capacidad de promover crecimiento, son casi todas las proteínas de origen vegetal. ¿Y qué pasa para nosotros hacer una proteína de alto valor biológico? Hacemos combinaciones nutricionales, que generalmente ahorita en nuestra época de crisis tratamos de hacer esas combinaciones para mejorar la alimentación de nuestros niños y de nuestras familias. ¿Cómo puedo hacer una proteína de alto valor biológico? Combinamos. Aquí tenemos una lista de algunos alimentos donde tienen
un aminoácido esencial en bajo nivel y otro en alto nivel. Si nosotros hacemos combinaciones, hacemos una excelente proteína. Por ejemplo, cuando nosotros combinamos caraotas con arroz, lentejas con arroz, estamos haciendo una proteína de alto valor biológico. Cuando combinamos huevos con algún vegetal, un perico, por ejemplo, que le ponemos tomate, espinacas, acelgas, estamos haciendo combinación de los aminoácidos limitantes en cada uno de estos y podemos hacer una proteína de alto valor biológico. Cuando vamos a hablar de micronutrientes, entonces son todas las vitaminas y minerales. Aquí tenemos las vitaminas, podemos clasificarlas en dos grupos, vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Las liposolubles se disuelven en grasas y aceite, se almacenan en hígado y tejido graso y su consumo excesivo, 10 veces más de las cantidades recomendadas, pueden provocar toxicidad. Es por eso que cuando se indican o se prescriben vitaminas deben ser si realmente un paciente las necesita. A veces vemos abusos en el uso de vitaminas en nuestros pacientes. Hidrosolubles se disuelven en el agua. Es importante la cocción de estos para evitar que se pierdan vitaminas. Por eso casi todos los vegetales deben cocinarse en aguas que ya estén tibias o calientes para evitar que se pierdan las vitaminas. No se almacenan, requiere un aporte regular y su exceso se excreta por la orina y la toxicidad no es tan importante. Aquí tenemos algunos alimentos que contienen vitamina A. Hígado, huevo, zanahoria, batata, espinaca, mangos y pimentón son alimentos ricos en vitamina A. En vitamina D, hígado, atún fresco, sardinas, mantequilla, huevos, leche, champiñones. ¿Qué es la importancia de esto? Que cuando nosotros vemos estos alimentos, vemos que en algunos alimentos, como el hígado, por ejemplo, que están el contenido de todas las vitaminas y con una porción de hígado ya estamos haciendo un aporte necesario a nuestros niños o a nuestros pacientes. Vitamina E, aceite de oliva, frutos secos, aceite de maíz. Ven que en cada una de las láminas hay las deficiencias en caso de que falte alguno de estos. Se los ponemos para que ustedes sepan. Sin embargo, nosotros no preguntamos nada de patología en la asignatura para que no tengan ningún problema. La vitamina K está en el huevo, los huevos, algunos vegetales como el coliflor y el pepino y en algunas frutas como el hígado. La vitamina K, recuerden que es muy importante, se produce en el intestino por las bacterias intestinales y cuando veamos más adelante, veremos la importancia en el recién nacido y en la lactancia materna. Aquí tenemos una tabla donde hablamos de cada una de las vitaminas. Cada una de las vitaminas tienen su función y en los alimentos donde están. Es como un cuadro resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Los alimentos con vitamina B, aquí vamos a ver las vitaminas hidrosolubles, vemos que están en un gran número de alimentos. Las vitaminas del complejo B, ya vamos a ver cada una de ellas. Tiamina, está contenida en el hígado, huevos, en todas las legumbres que son los granos, en la leche y en la carne de res. Las vitaminas del complejo B, riboflavina, carnes rojas, huevos, en la leche, hígado y aquí vemos que está en todo, solamente en productos animales. Las vitaminas del complejo B5, que es el ácido pantoténico, en algunos tubérculos como la batata, el germen de trigo, el aguacate, el hígado, el tomate. Es bien importante que nosotros recordemos esto. ¿Por qué? Porque hay frutas y vegetales de temporada donde nosotros podemos hacer hincapié. Por ejemplo, esta es la época del aguacate, la gente debería comer aguacate cada vez que tiene oportunidad. La vitamina B6, la piridoxina, contenida también en alimentos vegetales y en alimentos animales como el hígado y el huevo. La biotina, generalmente en cereales hay mucho contenido de biotina, trigo, chía, quinoa, y en carnes rojas. Alimentos con B12, la cobalamina, está contenido en carnes rojas, en hígado, leche y derivados, poco en vegetales. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, todos los frutos cítricos son ricos en vitamina C, algunos vegetales como el pimentón,
la granada, que podemos hacer jugos, salsas con todo esto y vamos a tener altos contenidos de vitamina C. Recuerden que la vitamina C es sinérgico con el hierro y al usar ambos o al comer alimentos con hierro y vitamina C, potenciamos la absorción del hierro. Ahora hablamos de minerales. Los minerales generalmente son, hay elementos trazas como el zinc y elementos de gran cantidad como el calcio, ¿verdad? El calcio, leche y sus derivados todos, nueces, legumbres y también en el ajonjolí hay mucho calcio. Zinc, carnes rojas, hígado, pescado, huevos, ostras y el hierro en vísceras, carnes y aves. ¿Cuál es la importancia de estos minerales? Que la mayoría están presentes en muchas reacciones enzimáticas necesarias para cada uno de los procesos que necesitamos en el cuerpo humano. Entonces, los minerales, su importancia es que forman parte de metaloenzimas, sobre todo el zinc, que participa en más de 500 reacciones enzimáticas. Aquí tenemos un cuadro síntesis de cada uno de los minerales, donde está la fuente y las funciones de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos clasificar los alimentos? Habíamos dicho que según su origen, según su función y según su composición. Según su origen, animales, ustedes saben, todos los productos de origen animal, leche, productos lácteos, carnes, huevos, embutidos. Los de origen vegetal, todas las raíces, tubérculos, vegetales foláceos, que son las hojas verdes, todos los cereales y todas las leguminosas. Las leguminosas son todas aquellas que están envueltas en una vaina, o sea, es decir, todos los granos forman parte de las leguminosas o legumbres. Todas las frutas, todas las nueces y cualquier otra semilla forman parte de origen vegetal. Y las grasas y aceites, porque la mayoría son productos de las semillas. Según su función, plásticos o constructores son aquellos que contribuyen a la formación de tejidos, son ricos y tienen un alto valor biológico, por lo tanto las proteínas forman parte de esto. Reguladores, ricos en vitaminas y minerales, catalizadores, metabolismos de otros nutrientes, por ejemplo, todas las frutas y hortalizas. Y energéticos, proporcionan energía, suministran vitaminas del complejo B, minerales y fibra. Por ejemplo, todos los cereales forman parte de estos alimentos. Según la composición de nutrientes, decimos que son del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Del grupo 1, ricos en vitaminas de alto valor biológico. También contienen todas las vitaminas, por ejemplo, los de origen animal. Del grupo 2, ricos en vitaminas A y C y minerales. Contienen carbohidratos simples y complejos. Ejemplo, frutas y vegetales. Del grupo 3, fuentes de carbohidrato, energía, vitaminas del complejo B. Por ejemplo, todas las leguminosas, cereales, tubérculos, plátanos, grasas y azúcares. Ahora debemos conocer cuáles son los requerimientos nutricionales, cómo calculamos los requerimientos nutricionales y qué son requerimientos. Entonces, requerimientos es aquella mínima parte de nutriente que necesita el organismo para cada una de las funciones vitales. Aquí tenemos una tabla de los requerimientos de cada uno de los alimentos y en cada uno de los grupos etarios, en lactantes, en niños, en mujeres, en adultos, en embarazadas. Esta tabla no tienen que saberse, esta tabla está en todas partes, no tienen que saber todos esos números, sino que existen tablas de requerimientos nutricionales. Estas son las de Venezuela. Las de Venezuela, y aquí tienen todos los grupos nutricionales. Aquí están todos los requerimientos nutricionales, aquí tienen una tabla que debemos conocer y vamos a ver requerimientos de agua, de calorías, de proteínas, de hierro y de calcio. Y tenemos que sí debemos conocer los requerimientos calóricos, vamos a estudiarlos según la regla de Holiday y Seager. Esta la vamos a usar siempre para requerimientos calóricos, también para requerimientos hídricos podemos utilizarla. ¿Cómo vamos a utilizar esta tabla? Posteriormente vamos a ver unos ejemplos. Pero les explico, si yo tengo un niño que pesa 10 kilos y nos dice que son 100 calorías por kilo,
significa que este niño de 10 kilos va a necesitar 1000 calorías. Pero si este niño pesara 6 kilos, serían 600 calorías. Y si pesa 5, serían 5 por 100, 500. Si el niño pesa entre 11 y 20 kilos, ya tenemos 1000 calorías en los primeros 10 más 50 entre 10 y 20. Por lo tanto, si pesa 11, serían 1050 calorías que necesita. Y si pesa más de 20, ya tenemos 1500 calorías los primeros 20 kilos más 25 calorías por encima de 20. Es decir, tiene 1500, si pesa 22, serían 1550 calorías. Así nosotros calculamos por esto lo vamos a ver más adelante. Ya conociendo todo esto, de qué es alimento, qué es nutrición, qué es alimentación, grupos de alimentos, podemos hablar un poquito de alimentación saludable, que es lo que nos corresponde a nosotros como médicos siempre preconizar y dar a nuestros pacientes orientación. Para hablar de una alimentación saludable, nosotros debemos conocer unas leyes internacionales que son la ley de Escudero. Y esta nos habla de 4 leyes: ley de la cantidad, ley de la calidad, ley de la armonía y ley de la adecuación. Entonces, para hablar de ley de cantidad es número, acuérdense, número de calorías al día. Esta cantidad tiene que ser suficiente para cubrir todos los requerimientos energéticos o calóricos. Por ejemplo, dijimos, un niño que pesa 10 kilos debe tener 1000 calorías al día y está cumpliendo la ley de la cantidad. Ley de la calidad, debe ofrecer todos los nutrientes, o sea, debe tener micro y macronutrientes. La ley de la armonía es una adecuación, debe tener una proporción estándar para cada uno de los macronutrientes. Por ejemplo, las proteínas se calculan entre 10 y 20%, generan 15%, estamos hablando de pacientes normales sin ninguna patología. Carbohidratos 15 al 60%, siempre con un promedio de 55 a 58% y el resto en lípidos. Cuando hacemos la ley de la adecuación se refiere a condiciones de salud, no será igual la dieta para un niño sano que para un niño enfermo, para un paciente diabético, para un paciente hipertenso, y las necesidades de cada uno, si es deportista, si es atleta, y según los hábitos culturales de cada familia. Entonces es bien importante que nosotros conozcamos esto para hablar de una alimentación saludable. Hábitos de alimentación. Nuestros hábitos de alimentación dependen de muchas cosas. Hay muchos factores que influyen para hablar de una conducta alimentaria saludable. La educación, cómo estamos, qué conocemos de nutrientes, qué conocemos de educación. Hay gente que tiene muchísimo dinero, pero no sabe mucho de educación nutricional y comen exceso o comen déficit. Elementos culturales, de acuerdo a la región donde está, disponibilidad de alimentos. Actualmente podemos ver que hay disminución de algunos rublos alimentarios por los procesos del país, falta de combustible y no llegan a tiempo, y la capacidad adquisitiva de cada una de las familias. Todo esto conduce a que la conducta, todos estos factores son influyentes para que exista realmente una conducta alimentaria saludable. Aquí les presento el trompo de la alimentación, lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Donde cómo son los grupos. Aquí está el trompo venezolano. Bueno, ahorita vamos a hacer, ya conociendo todo lo anterior, evaluación sana, nutrientes, alimentos, todo, la primera parte de nutrición normal, vamos a ver cómo se evalúa el estado nutricional de un individuo y en nuestro caso, cómo se evalúa el estado nutricional en un niño. El estado nutricional es la situación de nutrición de un individuo o de una comunidad. Es bien importante cuando nosotros hacemos la evaluación integral de del estado nutricional de un individuo, nosotros tenemos que hacer, varios pasos. En nuestro caso, en crecimiento y desarrollo, vamos a hacer evaluación nutricional presuntivo, solamente vamos a hablar de evaluación antropométrica, pero debemos saber, en una consulta, nosotros hacemos encuestas de alimentación para ver cómo la gente come, hacemos un recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo semanal. Hacemos un examen físico buscando signos físicos o signos de carencia.
hacemos toda la comparación antropométrica a través de gráfica y buscamos parámetros bioquímicos, que eso se hace a través de todos los nutrientes que se pueden medir, vitaminas, minerales, hemoglobina, albúmina, todo eso. Sin embargo, nosotros vamos a hacer evaluaciones de nutrición, en este caso, con los indicadores de crecimiento. Los indicadores de crecimiento se usan para evaluar el crecimiento, considerando conjuntamente la edad y las mediciones del niño. Nosotros en esta oportunidad, en este módulo, vamos a describir cómo se interpretan los indicadores de crecimiento para un niño. Longitud o talla para la edad, peso para la edad, peso para la longitud talla, índice de masa corporal para la edad. ¿Cómo se evalúan los indicadores de crecimiento? Las curvas específicas han de ser utilizadas dependiendo de la edad del niño. Acostado hacemos longitud y parado se hace talla. Las mediciones serán marcadas en curvas de registro de crecimiento de los niños. En este caso usaremos las curvas de crecimiento de referencia de la OMS, un estudio multicéntrico de referencias de crecimiento. Para el año 2005 se hicieron estudios multicéntricos de la Organización Mundial de la Salud para determinar que todos los niños pueden crecer de igual manera. Ya en la clase pasada la doctora Francis hizo referencia a las velocidades de crecimiento en ese estudio y vemos cómo se hizo el estudio. Nosotros vamos en este caso a estudiar para evaluar crecimiento el score Z o puntuación de desviación estándar. Las líneas de referencia de las curvas de crecimiento se llaman líneas de puntuación Z. Se usa para describir la distancia que hay entre una medición y la mediana, que es el promedio o lo normal, comparado con una población de referencia con distribución normal o no. Ya lo veremos, es sumamente sencillo y lo vamos a ver. Aquí vemos como una campana de Gauss, que ya antes lo habíamos visto en la clase pasada, es una distribución normal. La mayoría de los niños estaban agrupados alrededor del centro y la distribución de la mediana alrededor como una forma de campana. En una curva normal de forma de campana, las puntuaciones Z indican la distancia que se encuentra un niño de su mediana. Ejemplo, aquí vemos el adecuado, el score Z, 0, y vemos dos desviaciones estándar a la derecha, 1 y 2, aún son normales, y -1 y -2, también normal. Todo alrededor de 0, que es el score Z0, lo normal. Todo lo que se desvíe a la izquierda, más de 2 desviaciones estándar, más 2 más 3, es desnutrición o es déficit, y todo lo que esté por encima de 1 y 2 es exceso. Estas son las tablas que vamos a utilizar. 0 es la normal, de 1 hasta 2, viendo en esto, ¿verdad? El perímetro cefálico, vemos en la gráfica, vemos en las Y, estamos viendo el perímetro cefálico, y en el eje de las Y vemos la edad de los niños. Estas son todas las tablas que vamos a usar. Ustedes las tienen en su aula virtual, están todas las tablas, las pueden descargar. Aquí vemos peso para la edad, vemos 0 es la normalidad. Lo que se hace es proyectar. Nosotros proyectamos la edad y el peso y hacemos un cruce de líneas y podemos ubicar los niños. Más adelante les voy a poner unos ejemplos y ustedes van a ver gráficamente cómo se ve. Aquí tenemos solo tablas para que vean que tenemos todas las tablas: longitud, estatura en niños y niñas, peso en longitud, todas son tablas, ¿verdad? Después que nosotros ubicamos los niños, podemos tener una denominación antropométrica, que lo que hacemos es, de acuerdo a lo que nos dé, de acuerdo a la desviación estándar y según la edad de los niños, de 0 a 59 meses, de 0 para peso, talla, edad y perímetro braquial, y lo vamos a ubicar nuevamente y hacemos la denominación que está ahí, que va desde una desnutrición aguda severa, cuando tiene, ahí ustedes lo están viendo, -3 desviaciones estándar, un niño con obesidad cuando es más de 3 desviaciones estándar. Esto es lo mismo que ubicado en tabla, solo que aquí está
denominado ya como con un nombre y apellido, pero es ubicarlo en las tablas que igualito sin tener esto, ustedes pudieran hacerlo. Si nosotros tenemos niños mayores de 6 años, podemos usar o vamos a usar las tablas de Fundacredesa, que ustedes las tienen allí también. Y ahora vamos a ver casos ejemplos, para que ustedes vean lo fácil que es ubicarlo. Aquí tenemos un masculino de 3 años, 11 meses, que pesa 19.5 y está en talla 109.6. Aquí vemos cómo está el peso de edad por encima de la zona 0 y la talla de edad está por encima de la talla 0 sin pasar el rango de la normalidad. Por lo tanto, este es un niño que se encuentra en condiciones clínicas antropométricas dentro de la normalidad. Aquí tenemos otro caso, un masculino de 3 años y 2 meses con un peso de 10 kilos, una talla de 61 centímetros, 3 meses, 3 y medio mes tiene este bebé. Y vemos que está todo por encima de 3 desviaciones estándar en la zona 3. Por lo tanto, es un niño que tiene obesidad. Aquí vamos a ver medido en 3 gráficos el mismo paciente. Femenino de 12 meses, tiene 7.6 kilos, una talla de 67. Y entonces vemos en el peso de edad está bajo, pero dentro de la norma. Aquí lo estamos viendo en la número 1. En el peso longitud está por debajo de la media y la longitud de edad está por debajo de 2 desviaciones estándar y tiene una talla baja. Entonces aquí vemos un niño que tiene un peso bajo dentro de la norma, pero una talla baja cuando nosotros lo ubicamos en nuestras tablas de denominación. Ahora ya nosotros conocemos cómo ubicar en tablas. Ahora vamos a ver los cálculos de los requerimientos. ¿Se acuerdan que hablamos en nutrición normal cómo calcular requerimientos calóricos según la regla de Holiday-Ziegler? Entonces, calculamos los requerimientos calóricos de un lactante que pesa 6.5 kilos. Según la regla de Holiday, los primeros 10 kilos de peso equivalen a 100 calorías por kilo y por día. Por lo tanto, a este lactante le corresponden 650 calorías al día. Tenemos otro ejemplo para la segunda ley de Holiday-Ziegler. Calcular los requerimientos de un preescolar que pesa 14.3. Si sabemos que los primeros 10 kilos son 100 calorías por kilo y por día, ya tenemos 1000 calorías. Ahora aplicamos la segunda regla de Holiday-Ziegler, es decir, 50 calorías por kilo en los siguientes 10, que serían 4.3 kilos por 50 calorías, dando como resultado 215 calorías. Más 1000 calorías que teníamos a este preescolar le corresponden 1200 kilocalorías al día. Si calculamos los requerimientos calóricos ahora de un escolar de 23 kilos, y si sabemos que los primeros 20 kilos corresponden a 1500 calorías, ahora aplicaremos la tercera ley de Holiday-Ziegler, es decir, 20 calorías por kilogramo y por día. Y después de 20 kilos, por lo tanto, 20 calorías por 3 son 60. Más las 1500 calorías, lo que quiere decir que a este escolar le corresponden 1560 calorías por kilo y por día. Aquí hemos hecho un ejemplo para cada una de los cálculos de las reglas de Holiday y Ziegler. Los primeros 10 kilos, los segundos 20, los segundos 10 y más de 20 kilos. Aquí tenemos las 3 reglas explicadas, fácil solamente de aplicar. Ahora vamos a ver cómo calculamos los requerimientos de un lactante mayor de hierro y de calcio. Aquí tienen, acuérdense que hay una tabla de requerimientos, ahí lo tienen. Calcular los requerimientos hídricos de un lactante menor que pesa 9 kilos. Los requerimientos hídricos pueden calcularse por Holiday, por lo que a este lactante le corresponden 900 cc día, o por las tablas estándares de requerimientos de 100 a 120 cc por kilo y por día. Aquí tienen calcular las calorías y realizar distribución calórica de un preescolar que pesa 12 kilos. Si nosotros cuando hablamos de buscar la ley del equilibrio, esto es lo que se hace, la tercera ley del escudero o de armonía. Entonces, cálculo de calorías, aquí tenemos las calorías de este
Preescolar son 1100 calorías, primera y segunda ley de Holiday. Ahora vamos a hacer la distribución calórica, es el porcentaje de distribución de los macronutrientes de la ley. Tercera ley de Escudero o ley del equilibrio. Si 1200 calorías representan el 100%, el 55%, ¿cuánto será en calorías? Eso nos da una simple regla de 3, nos da 600 calorías al día, 660 a expensa de los carbohidratos. Igual lo hacemos para proteínas y para lípidos. Sacamos el porcentaje total y luego el porcentaje que le corresponde. Listo. Hemos terminado. En el aula virtual tienen todos estos ejemplos y tienen todas las tablas. Podemos luego en nuestro foro de discusión aclarar todas las dudas al respecto.